Bueno, buenas tardes, bienvenidos, colegas, amigos, compañeros. Este es el segundo encuentro que llevamos adelante desde el área de graduados y hoy tenemos tres especialistas en familias para escuchar y para que nos cuenten sus experiencias y podamos crecer junto con ellos. Así que bueno, sean ustedes muy bienvenidos. Es una alegría para nosotros eh, con Pilar Ordóñez, con Adriana Feliú. Estamos muy contentas de que estén acá. Entre todos los que están nos acompañan profesores. Cristina, hola. Nos Hola, ¿cómo acompaña, estás? Un gustazo estar acá. feliz que estés. Dolores Dimier está con nosotras. Así que bueno, bienvenidos y Muchas gracias. 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 Un gusto. Así que bueno, ahora lo vamos a escuchar a Fernando Andrada, colega nuestro. Fernando es licenciado en Ciencias para la Familia, es especialista en mediación familiar, es escritor y coach ontológico y es de la ciudad de Córdoba. Bienvenido, Fernando, un placer que estés con nosotros. Gracias, Daniela. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, primero agradecerles por la invitación, por darme este espacio para aportar mi experiencia como licenciado en Ciencias para la Familia y contarle un poco cómo fui desarrollando mi profesión. Yo llegué al Austral buscando un título de grado y además conocimientos que aportaran valor a mi carrera anterior, que era una carrera terciaria, el técnico superior en minoría y familia. Y bueno, fue eso de título de grado principalmente, y después de haber hecho la carrera, empezó ya a decir, ahora cómo sigo, para dónde voy, qué hago, qué no hago. Y empecé a pensar en buscar trabajo, en ir a un lugar, ir a otro, para poner en práctica esto. Y me di cuenta que no tenía que buscar trabajo, porque los conocimientos los tenía y podía generarlos desde ahí, ¿no? Desde todo ese cúmulo de conocimiento que había adquirido en la Universidad Austral durante la carrera. La licenciatura, yo llegué con muchas expectativas y las superó ampliamente a todas. En ese transitar ya de profesional, la primera experiencia o el primer trabajo en realidad que hago como licenciado en Ciencias para la Familia fue trabajar para una municipalidad en una política pública que tenían que realizar ellos para mejorar la vida de la gente y crear ciudadanía en ese pueblo. Entonces me buscaron, hice un aporte valiosísimo. La política pública se llamó Hábitat. Era para Nación, la municipalidad presentaba a Nación para que Nación le diera un crédito o le asignara determinada cantidad de dinero para mejorar algunos aspectos de esa comunidad. La política pública, mi mirada tenía que ver con centralidad en la familia. Entonces eso es lo que marcó la diferencia, hizo que fuera diferente a las otras políticas públicas que estaban aplicando también para lo mismo. Así que ese fue mi primer contacto y con la carrera, trabajo interesante. Y bueno, de ahí empecé a empoderarme, eso me empoderó, me fortaleció y empecé a darme cuenta que por ahí era el camino, por ahí era uno de los caminos que yo podía elegir, que me gustaba en ese momento. Y de ahí empezaron a surgir charlas, talleres, seminarios,
Y así fue transcurriendo el primer tiempo, los 2 primeros años, y ya el tercer año nació la inquietud en mí de escribir. Y ya no tenía de buscar un trabajo como empleado, sino quería trabajar de independiente. Y encontré además ese camino como escritor. Escribí mi primer libro, que tiene que ver con temas de la familia. Primero se llamó Niñez y Adolescencia, una mirada integral de la familia que acompaña, que abordaba temas para acompañar a los padres al momento de educar a los hijos. Y además, un análisis profundo de lo que era la familia. Y así fue transcurriendo mi vida, licenciado como profesional de la familia, como especialista en ciencias para la familia. Me fui capacitando, me hice mediador como una herramienta que yo creía que era necesaria para ir complementando y potenciando aún más la carrera del licenciado en ciencias para la familia. Después hice la diplomatura en trabajo infantil y este año ya tuvo que ver con eso y empecé a trabajar desde ahí, desde la protección de los derechos del niño, niña y adolescente. Y de ahí surgen nuevas cosas, empezaron a surgir charlas, conferencias. La semana pasada, por decir algo, me invitó a la Universidad de la Concagua de Mendoza, acá la compañera de Mendoza, la colega de Mendoza, seguro que la conoce. Eh, y bueno, eso fue más o menos mi transitar en estos años, la carrera de licenciado en familia. Pude encontrar diferentes espacios para habitar y para desarrollar mi vocación con la familia. Y me pareció y aprendí que no hay un camino. Hay muchos caminos que podemos transitar como especialistas en familia, acompañando a la familia, potenciando a la familia, asistiendo a la familia en las problemáticas que son muchas al día de hoy que presenta la familia. Y con todas, con un montón de herramientas, un bagaje grande de herramientas para poder asistirlas, acompañarlas. Y bueno, esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿dónde voy? ¿Para dónde voy? Primero ver para dónde queremos ir y apostar ese camino y seguramente vamos a encontrarnos primero con eso, ¿no? Con la vocación y esto que nos gusta. Si vamos por un lugar que no nos gusta, pero tiene que ver con la familia, pero por ahí no tenemos tanta afinidad con eso, y bueno, por ahí sigamos buscando hasta encontrar ese caminito. A mí me pasó eso, hoy estoy habitando varios espacios, varios caminos diferentes, pero todos me gustan y todos tienen que ver con mi vocación y todo tiene que ver con los lugares donde yo puedo entregar lo mejor de mí para hacer un mundo mejor o para brindarles a las familias herramientas para entre todos crear un mundo mejor. Buscar eso cuando estudié la licenciatura en Ciencias para la Familia y lo encontré me brindó todas esas herramientas y muchísimas más que bueno, las apliqué a todas, aplico muchas y sigo aplicando y me sigue sorprendiendo el transitar esta profesión de todos los días. Y creo que este mundo que nos presenta hoy es un mundo que es tan cambiante, que no hay nada más estable. Entonces, por ahí, tener esa flexibilidad también para poder adaptarnos y acompañar esa familia también tan inestable, me parece que es una de las herramientas valiosísimas de la carrera Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Bueno, y bueno, sigo mi camino, seguir con esto y por ahí trabajando. Ahora estoy empezando a trabajar más en grupo, ya no tan solitario, porque me parece que el trabajo en red, el trabajo en equipo, los saberes, ¿no? que tienen que ver con esto y podemos acompañar de una manera diferente. En algún momento que hice la capacitación
capacitación, la especialización familiar, tenía que ver con eso, ¿no? Con herramientas del lenguaje para poder brindarles o compartir con las familias para que ellos puedan potenciarse y ser un poco coach para a través de la palabra o del lenguaje poder resolver las situaciones que se presentan en el interior de la vida familiar. Así que, bueno, ese es mi aporte que tengo para compartir con ustedes. No sé cómo estamos con el tiempo, Daniela. Sí, no te quedan 2 minutos, pero nada, muy interesante lo que nos estás contando. Bueno, entonces desde ahí, ¿no? Yo creo que hay que seguir capacitándose. Eh, Después hice el coaching, como me presentaron, el coaching ontológico, que también me brindó muchas herramientas que complementan a esto, para acompañar a la familia de una manera más integral, de una manera con mayor flexibilidad, eh, y poder abordarlas desde ahí. Desde la licenciatura en Ciencias para la Familia, yo hago un abordaje integral, no hago un movimiento personal, porque las incumbencias no son esas, pero sí la hago en realidad en mi familia, la hago, porque cuando pasa algo en mi familia, golpean mi puerta, tocan mi timbre, o suena mi teléfono, dice, Fer, ¿vos sabés qué pasa esto? O mi hermano me llama hace unos días, lo voy a exponer, me dice, tengo este problema familiar, resolver, ¿qué decís vos? Y bueno, y acompañarlo desde ahí, ¿no? Que la familia también se apoya en uno, porque saben que uno tiene herramientas para poder acompañarlos y poder sortear esos inconvenientes que se le presentan en la vida cotidiana dentro de la familia, que son muchos. Pero bueno, tener la capacidad de ayudar para que lo puedan sortear y continuar, y que eso que fue un problema sea uno para crecer en familia. Claro, Entonces, bueno, desde ahí es mi aporte que les quería compartir. Muchísimas gra- gracias por esta oportunidad. Hay muchas caras conocidas. Mabel estuvo ahí en la mesa de examen de mi tesis. sí, Gracias. muy interesante, Fernando. Me gustó muchísimo esa frase que utilizaste de espacios para habitar y desarrollar mi vocación por la familia. Creo que, y pudiste como sectorizar bien, bueno, tuve los cimientos acá, busqué, me perfeccioné, creo que son los pasos que todos vamos caminando, esto de tener un cimiento y una base y poder encontrar nuestro propio camino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Y ahora la vamos a escuchar eh, a nuestra querida Mabel Borda. Mabel es licenciada en Ciencias para la Familia, es orientadora familiar y especialista en psicología vincular de la familia con niños y adolescentes. Mabel es de Río Negro, así que Bueno, bueno, bienvenida Mabel, gracias gracias. Dani. Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes un poquito de la experiencia de trabajo dentro de esta maravillosa profesión. Yo comencé la búsqueda de la carrera pensando en formarme en realidad como psicóloga para después especializarme en familia. En ese proceso de búsqueda, ya por el 2009, me encontré con la Tecnicatura en Orientación Familiar, y me entusiasmé un montón porque directamente la formación era en familia, ¿no? No tenía que pasar por toda la carrera de psicología, donde había muchos tramos de esa carrera que realmente a mí no me interesaban. Lo que más me entusiasmó, además, era el tipo de cursada, porque bueno, como soy del interior, por ahí no iba a poder acceder a esta formación si no hubiera sido online. Yo me recibí sí, en el 2012 y comencé a trabajar ni bien me recibí. Fui con mi título, me presenté en la escuela de mis hijos, adelante de los directivos, les conté la carrera, presenté un currículum. Yo siempre digo que soy orientadora familiar de pura cepa, no tengo una carrera de base, o sea, mi formación empezó con la Tecnicatura en Orientación Familiar. Y bueno, ahí me dieron mi primera oportunidad de trabajo dentro de lo que es el ámbito escolar, que fue donde comencé.
y me seguí formando. Hice la licenciatura en ciencias y después hice la validación para tener la carrera también de la licenciada en orientación familiar. Considero que en la experiencia de campo lo primero que noté fue la vocación que tenía por, sobre todo, ayudar a la familia, ¿no? O sea, esta necesidad imperiosa de acompañar y de acoger a la familia en algo que creo que es muy desafiante hoy en día, que tiene que ver con la crianza, ¿no? El primer desafío fue explicar la profesión dentro de mis ámbitos de trabajo, con mis compañeros de trabajo, sobre todo en una institución escolar, que están acostumbrados al psicólogo, a la psicopedagoga, a un asistente social, pero bueno, la palabra orientador familiar que implicaba, ¿no? La palabra orientación hace referencia a encaminar, a guiar, a dirigir, y la palabra terapia a cuidar, a atender y a aliviar, ¿no? O sea que en conjunto podemos decir que la orientación es un tipo de terapia. De hecho, hablamos de arte terapia, hablamos de terapia ocupacional, de, bueno, hasta terapia de Bach, ¿no? Flores de Bach decimos, porque cuida la salud. La orientación familiar es un estilo de terapia. Volviendo a mi experiencia, creo que en las escuelas, una vez que ingresa el niño o el adolescente en una institución escolar, generalmente es visto como un individuo dentro de esa estructura, ¿no? Por la formación que tenía como orientadora familiar, creo que la riqueza era aportar que atrás de ese niño había una familia, ¿no? Y en las familias pasan cosas, la vida de la familia es dinámica, hay nacimientos, hay muertes, hay cambios de todo tipo, pérdidas de trabajo, separaciones. Por lo tanto, los niños muchas veces van a traer esas problemáticas a la escuela. Y poder a veces clarificar esto en los equipos de trabajo era muy bueno, ¿no? Una experiencia muy linda. La orientación familiar, dice Ríos, que es una exigencia de nuestros tiempos y yo coincido. Yo en el 2018 decidí abrir mi propio centro de orientación familiar, viendo un poco las problemáticas que se veían en la escuela, y comencé a hacer trabajo clínico, mientras paralelamente comencé también una maestría en el Hospital Italiano en Familia, Vínculos y Diversidad Sociocultural. Y fui constatando un poco que a pesar del gran flujo de información que existe hoy en la sociedad, hay muy poca formación en lo que concierne al ámbito de las familias, ¿no? Hay unos psicólogos americanos, Zaguirre y Frazier, que además son esposos, y afirman que en el ámbito de la familia se despliegan muchas veces conductas negativas. Ellos afirman que las parejas no se separan generalmente por las diferencias o por los problemas, sino que se separan porque no hay devoluciones positivas. Y explican que nosotros en nuestros trabajos, en nuestros ámbitos sociales, generalmente estamos atentos a qué decimos, cómo decimos, tenemos cuidados al relacionarnos y vincularnos con otros. Y que sin embargo, cuando llegamos a la casa, junto con las pantuflas, esto ya lo digo yo, agrego yo, nos ponemos un poco informales, nos ponemos totalitarios, negativos, nos enojamos muchos, nos ponemos ansiosos, queremos que nos respondan rápido a nuestras demandas. En especial a los niños, a veces les exigimos esto, ¿no? A mí me llama la atención, incluso en las consultas, cuando trabajo con profesionales, médicos, ingenieros, profesores, como muchas veces en el ámbito familiar para explicar sus necesidades o para dirimir alguna diferencia se permiten muchas veces desbordes que generan, ¿no?, con el tiempo desgastes en las parejas y en la vida familiar. Por lo tanto, la orientación familiar realmente sigue siendo, ¿no?, una necesidad de estos tiempos, como dice Antonio Ríos. En líneas generales, en la vida de las familias se ven atravesadas por estas crisis que tienen que ver, en primer lugar, con los sucesos vitales, las cosas los procesos biológicos que pasan las familias, ¿no? No es lo mismo tener un hijo de 2 años que un adolescente de 14, no es lo mismo que nosotros tengamos 20, 40, 60 años, las demandas son diferentes. Hay familias que, perdón, tomar un poquitito de agua. Hay familias que se ven atravesadas de movida por crisis del cuidado,
Estas crisis tienen que ver con los niños, tener un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, alguna discapacidad en la familia. Son familias que parten de un estrés mayor que otras. Las crisis paranormativas, que son esas que no esperamos. La pandemia fue una crisis paranormativa que nos atravesó a todos y que actualmente es motivo de consulta recurrente, ¿no? O sea, lo que dejó la pandemia. Pero también hay otras situaciones que no esperamos, ¿no? Por ahí un accidente y alguien queda inválido, pérdidas de trabajo, bueno, todas las crisis que las familias no esperan. Y después hay otras un poco más complejas que son las que tienen que ver con esas familias en las cuales hay algún miembro de la familia que tiene ya algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico. De eso surgen todos estos motivos de consultas, cuando hablábamos un poco del flujo de información, pero la falta de formación. Me ha tocado trabajar con mamás, por ejemplo, muy angustiadas porque no pueden hacer colecho, porque han visto o siguen a una persona que habla de colecho y lo importante que es eso para la vida de los hijos. Y cuando reviso su historia, su día a día, veo que trabajan, ellos y plantean, no puedo hacerlo dormir en la cama porque no descanso, el otro día tengo que ir a trabajar. Y esta información que a veces viene sacada de contexto, que no se entiende, bueno, genera crisis en las familias. Si hacen este tipo de consultas, ¿no? Se va a traumar mi hijo si no duerme en la cama conmigo, le tengo que dar pecho hasta qué edad, ¿no? Todas estas confusiones que por ahí se van presentando desde el ámbito social y bueno, desde el colectivo, ¿no? De los pensamientos colectivos y la información que fluye, pero a veces sin sacada fuera de contexto. La regulación de la tecnología, los adolescentes y la aproximación a medida que crecen al alcohol, a las drogas, los tipos de cumpleaños, en qué momento empezar a dejarlos salir. Situación de mudanzas, tengo muchas familias que están en adaptación acá en el sur, que son venezolanos y bueno, vienen exiliados con un montón de problemáticas asociadas a eso, separaciones conflictivas, infidelidades, hijos con diversos trastornos o condiciones psicológicas o psiquiátricas, ¿no? En la atención familiar hay dos objetivos primordiales, ¿no? El de promoción y de prevención, que a su vez están interrelacionados, y tres niveles de atención: un nivel básico donde es más bien preventivo, donde las personas por ahí incluso consultan de manera preventiva, viendo qué hacer en función de la edad que tiene su hijo o de una problemática que sienten que están viviendo. Un segundo nivel de atención, que es ya donde por ahí hay que corregir algunas ideas erróneas, como por ejemplo, si ponemos límites al niño, el niño no explora y eso hace que, no sé, que sea más introvertido. Errores por ahí epocales incluso, ¿no? El miedo al límite. Y bueno, el límite es necesario, lo sabemos todos, pero bueno, hay una forma de establecer límites. Y un tercer nivel de tratamiento, de asesoramiento, que es donde ya las personas que vienen a la consulta tienen problemas de criterios y de funcionamientos o disfuncionalidades, ¿no? Directamente. En esto particularmente es un poco en lo que yo me he ido capacitando a través de la maestría y de la especialización, en los abordajes más complejos, donde hay familias multiproblemáticas atravesadas por problemas que tienen que ver con el consumo de drogas o problemáticas asociadas también al nivel socioeconómico en el que viven, al ambiente al que están expuestas, o familias afectadas por condiciones psicológicas o psiquiátricas, que son aquellas también más vulnerables, ¿no? En general muy rotuladas. Eh, Todos hablamos con mucha normalidad de cualquier problema de salud que tengamos. Podemos entender que alguien no puede comer una torta de chocolate si tiene diabetes, ¿no? Pero cuando hablamos de problemas psicológicos, incluso dentro de la familia, cuando hay algún diagnóstico, es muy difícil entender que hay personas que sostienen conductas porque están enfermas, porque están atravesando algún proceso psicológico
crónico o pasajero, ¿no? Puede ser... Mabel, sí, te me queda fui, un me minuto. fui. Ah, Te queda un minuto. bueno, no, pero ya termino, justo, mirá, ahí estábamos. Yo les estaba contando eso, que en esto es lo que por ahí me fui capacitando un poco más y actualmente creo que las familias que vienen derivadas, y ahí venía la otra, vienen derivadas por profesionales, ¿no? Que son los que atienden por ahí a sus hijos, a los chicos que tienen trastorno de oposición desafiante, algún trastorno conductual o una condición de vida como es el TEA. Y la verdad que tener el placer de acompañar y el privilegio de acompañar a estas familias y ayudarlas a encauzar sus vidas aún después de estos diagnósticos, bueno, creo que es mi vocación. Y ahí está, llegué, 10 minutos. Muchas gracias. No, a vos, Mabel, muchísimas gracias. Bueno, Me parece que una de las ideas más importantes que me quedaron de todo es el tema de la información que desinforma. Nos encontramos todos los días con las familias que están hiperinformadas y a la vez tan desinformadas y no saber por dónde va. Y esto que decís, el placer y el privilegio de poder acompañarlas hacia un objetivo claro. ok. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y ahora la vamos a escuchar a nuestra querida Consuelo. Hola, Consuelo. Consuelo es licenciada en orientación familiar, es profesora universitaria y maestranda en comunicación para la gestión del cambio. Consuelo nos está visitando desde Mendoza. Gracias, Dani. Muchas gracias a todos y gracias por invitarme. Es un placer y un honor para mí. Bueno, yo les cuento un poquito mi experiencia. Yo descubrí la orientación familiar desde muy chica porque tuve la suerte de que en el colegio donde yo iba habían padres de compañeras mías que eran orientadores familiares. Entonces, para mí siempre fue una profesión más, no desde las más conocidas, pero existía en mi vida. Y también en la secundaria tuve la suerte de contar con el programa de Protege tu Corazón, un programa de educación sexual y el carácter, que nos daban talleres periódicamente. Entonces también ahí fue mi primer encuentro con los talleres y me enamoré de ese tipo de capacitación, de las dinámicas, de los juegos, del descubrimiento del adolescente. Me pareció fascinante. Cuando terminé el secundario me metí a estudiar lo típico, en mi caso fue arquitectura, y después de 4 años decidí dejarlo todo y dedicarme a lo que a mí más me apasionaba, que no lo había estudiado por miedo, que era la orientación familiar. Primero me metí a ser instructora de Protege tu Corazón, que era uno de mis sueños. Trabajé varios años ahí, aprendí un montón. Fue mi primer contacto con la antropología, mi primer contacto con la visión personalista del hombre integral. Aprendí a talleres, aprendí a desenvolverme. Fue la primera vez que me sentí capaz de hacer un trabajo que me gustaba hacerlo mucho y que además me generaba muchísima satisfacción. La verdad que es hermoso dar talleres. Y a la vez me metí a estudiar orientación familiar. Yo era la más chica en mi canomada, en realidad la segunda más chica, éramos dos, yo tenía 22 años, que superó ampliamente mi expectativa. Realmente fue fascinante para mí poder estudiar esta carrera. En el 2018 me casé y me mudé a Buenos Aires, y ahí también fue una cosa espectacular porque entré en el Instituto de Ciencias para la Familia a colaborar con Loli, primero con Loli. Ahí aprendí a hacer de todo, desde modelar un Zoom hasta armar un aula virtual, acompañar a los profesores en el armado de las materias. Conocí gente increíble, fueron mis primeros pasos en la docencia, poquito a poco. Yo en ese momento era una esponja que receptaba todo lo que me enseñaban y aprendí muchísimo. Y por supuesto trabajé en el Rocío, coatendí con distintas profesionales y también eso me dio una mirada, pude tocar con las manos lo que es la consulta de orientación familiar y cómo se trabaja, y también desde las distintas perspectivas. Me tocó trabajar con Chris Alais, que tiene una forma de trabajar, y me tocó trabajar con Susana Stock, que es totalmente opuesta, y me enriquecí muchísimo de sus modos de atender a las familias, que al día de hoy cuando necesito ayuda,
las llamo y les digo, che, ayúdame con esta familia que no sé qué hacer. Sí, me supervisan personalmente. Para mí está buenísimo. Cuando me vine a vivir a Mendoza, en el 2021 más o menos volvimos a Mendoza y entré a trabajar sola, o sea, me tuve que mandar a atender a la familia sola, que para mí fue un gran desafío, difícil porque no tenía a la coequiper al lado, pero nada, también muy lindo porque me encontré con gente muy buena, y hace un año entré a trabajar en el dispositivo de adicciones de la Fundación Nuestros Cimientos, acá en Mendoza. Me invitó el coordinador, que se llama Emanuel Zambataro. Para mí fue un desafío terrible, le dije, no sé qué esperas de mí, esto me supera ampliamente, pero bueno, si estás dispuesto a que yo aprenda y a enseñarme, bienvenido sea. Eh, y bueno, les quería contar un poquito lo que hacemos en el dispositivo. Somos un equipo interdisciplinario. Emanuel es el coordinador y es el psicólogo principal. Hay 2 psicólogas más, 2 psiquiatras, 3 acompañantes que son adictas en recuperación, que ya llevan varios años limpias, hacen el acompañamiento de los chicos, y la orientadora familiar, que en este caso soy yo. Es un tratamiento ambulatorio que dura mínimo 6 meses, máximo 1 año. Ahora tenemos 12, 15 pacientes, va variando porque algunos se van, otros los tenemos que internar, otros se le damos el alta, a veces vuelven a recaer a los años y vuelven. Entonces hay bastante rotación. Y bueno, lo que yo hago es hacer orientación familiar. Yo acompaño a las familias de esos pacientes en el proceso de recuperación, que es tan difícil. En primer lugar, lo que hago es la contención. La familia llega cuando un paciente adicto, en este caso tenemos adictos a sustancias, cuando llega un paciente adicto a pedir ayuda, la familia está súper desgastada. O pide la ayuda porque no sabe más qué hacer con su vida, o termina internado porque toca fondo, y una vez salido de la desintoxicación de la internación, nos los traen a nosotros al tratamiento ambulatorio. Entonces imagínense que son familias súper, súper desgastadas, muy cansadas, con mucho miedo en muchos casos. Entonces lo primero que yo hago en la consulta es contener, escuchar, ser muy empática. Hacemos lo que es la educación familiar, que es darles respuestas, explicarles lo que es esta enfermedad, explicar lo que hace en el cerebro, explicar lo que hace en la conducta, explicar por qué su hijo, por qué su pareja hace lo que hace, que en realidad está absorto en una enfermedad terrible, y esas respuestas también calman a la gente, calman a las personas, a las familias, y les dan también mucha esperanza. Y lo que más trabajo, entre otras cosas, son los límites. El adicto lo que más necesita para salir adelante son límites que nunca tuvo. Entonces nosotros ayudamos a las familias a que también ellas puedan descubrirlos y poder ponerlos y sostenerlos, ¿sí? Tienen que aprender a reconocer cuándo tienen que poner límites y cuándo no. Trabajamos en las funciones según los distintos roles y según las capacidades de los miembros de la familia, ¿sí? Hacemos un trabajo en equipo, nos reunimos una vez a la semana, tenemos un contacto permanente y muy fluido con todo el equipo. Nos contamos las cosas porque, digamos, las chicas que acompañan a los adictos le cuentan al psicólogo, después yo cuento lo que trabajo en la entrevista, el psicólogo me cuenta, con su trabaja tal cosa, chicos, yo vi esto. Estamos en contacto permanentemente. Muchas veces, en muchas reuniones, yo trabajo codo a codo con el psicólogo, está al lado mío, hacemos la consulta familiar y multifamiliar, los dos juntos, sobre todo cuando tenemos que establecer, bajar línea, hacer lineamientos, cuando tenemos que establecer acuerdos con el paciente y con la familia. Eso está muy bueno, el paciente también se responsabiliza de su parte, sobre todo cuando está a punto de ser internado. Muchos tienen carácter de internación, están muy graves, entonces ahí cuando paramos la pelota y le decimos, mira, necesitamos que traigas un reactivo negativo, necesitamos que empieces a ir a narcóticos anónimos, y hacemos ese acuerdo, y la familia también se compromete y hace el acuerdo junto con el paciente.
Otro de los roles que yo tengo en el dispositivo es dar talleres. Todos los viernes a la noche los chicos tienen talleres de formación y sobre todo para compartir. El adicto se cura en gran medida compartiendo, porque la adicción no le permite expresarse, no le permite decir lo que siente, lo que piensa, no se conoce. Entonces compartir es fundamental. Y en ese espacio ellos comparten. Yo, que a mí me encanta dar talleres, es de las partes que más me gusta de mi profesión, he tenido la oportunidad de darles talleres a los chicos, les he dado de proyecto de vida, de relaciones de dependencia emocional, de comunicación, de escucha activa, etc. Y ya estamos preparando en estos meses, queremos empezar a lanzar los talleres para las familias, ¿sí? Donde vamos a trabajar no solamente lo que es la adicción y la codependencia, sino todo lo que es límite, autoridad, comunicación, identidad familiar, educación en la libertad, porque las familias en general tienen comportamientos a veces muy parecidos o disfunciones muy parecidas, entonces la idea es poder en el taller abordar esos temas de forma general y en la consulta en forma particular y específica, y que sea una retroalimentación. A la vez, también tengo mis pacientes, mis familias aparte, que no son del dispositivo de adicciones, y también estoy estudiando una maestría en comunicación para la gestión del cambio, de la cual estoy feliz, me encanta lo que estoy estudiando, aprendo muchísimo y aplico todo lo que aprendo, lo aplico en mis consultas o en mis talleres. Puedo decirles que estoy en mi zona de aprendizaje al 100%, es una apuesta a mi futuro, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta la gente con la que trabajo, tanto en el instituto como en el dispositivo, como en la maestría. En el dispositivo se valora muchísimo mi rol y mi mirada. En el trabajo en equipo es impresionante cómo la mirada de cada profesional es tan distinta y cómo aporta a los demás profesionales y al tratamiento en sí mismo. Te queda un minuto, Consu. Ya cierro. Gracias, Dani. La mirada del orientador familiar, puedo decirlo que es una mirada optimista, amplia y que abraza. Porque nosotros tenemos la capacidad y estamos formados para poder hacer foco y descubrir la parte sana de la familia, sobre todo en estas patologías que son tan fuertes y tan disruptivas. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de ver lo bueno y capitalizar lo bueno y mostrarlo, darle luz. Y a la vez tenemos esa mirada abrazadora, sistémica, ¿sí? Donde no solamente nos importa el paciente o el que está con la enfermedad o la patología, sino que nos hacemos cargo de todos y miramos a toda la familia, cosa que capaz a otros profesionales les cuesta mucho porque se focalizan mucho en el paciente. Entonces damos esa mirada que es súper amplia. Creo que la orientación familiar es un servicio, me parece que estamos todos de acuerdo, pero a la vez es una profesión donde damos todo, ponemos el corazón, tenemos que poner la emoción, la regulación emocional. Muchas veces ponemos las propias heridas en juego porque nos tocan, o sea, las distintas problemáticas familiares nos pueden llegar a tocar. También yo aprendo muchísimo, disfruto, me río, me equivoco un montón, me ayuda a ser humilde, a aprender poco a poco. También te hace frente a los límites, porque hay momentos en que la familia no tiene más capacidad de cambio, o llega hasta ahí, y vos también llegas hasta ahí. Y a veces es agachar la cabeza y decir, bueno, hasta acá llegué. Y bueno, por supuesto que lo que estoy aprendiendo muchísimo es a trabajar en equipo, que me parece fundamental, es recontra importante, y la formación permanente, que nos ayuda a trabajar mejor, a dar lo mejor de nosotros y sobre todo a ser más eficientes, mucho más eficientes en nuestro trabajo. Yo creo que mi proyecto profesional se está recién armando, tengo un montón de puertas abiertas, y nada, esta profesión me ha deslumbrado y la verdad es que saca lo mejor de mí. Así que bueno, gracias. Espero que todos puedan sentir lo mismo. Muchas gracias, Consu. No podría hacer un resumen de tus palabras, pero sí me gustaría resaltar esto, que estás en tu zona de aprendizaje. Me parece que no estás en tu zona de confort en ningún momento. Estás todo el tiempo dándole vueltas, pero sí me gustaría como resaltar tres cosas que me parecen que las tenemos que tener en cuenta los orientadores, que es la coatención,
la supervisión y esto que dijiste, que lo sistémico es algo que abraza, y es así. Me parece que lo sistémico es un aro de amor para nosotros que lo vemos como un servicio a los demás. Muchísimas gracias, Consuelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Dani. Y tenemos algunas preguntas para hacerle. Como no queremos pasarnos del tiempo, les voy a pasar una pregunta general y una particular para cada uno de ustedes. Vamos por la particular. Le voy a preguntar primero a Fernando. La pregunta es, ¿cuál fue la principal traba o la principal barrera que se te presentó al momento de lanzarte a escribir? O sea, ¿una traba personal o fue externa? Contanos. Al momento sí, muchas dudas tenían que ver con que conmigo, no tenía que ver con el afuera, con creer que no iba a poder. Y bueno, busqué ayuda, tuve que buscar ayuda para sortear esas trabas, que no fue una, fueron muchas. Y cuando escribí, después participó muchas personas, la gente que corrigió, los especialistas en eso. Yo sabía qué quería escribir, qué quería contar, pero necesitaba la ayuda de los especialistas, la licenciada en letras, que me corregía, que me decía, mira, esto queda mejor, esta palabra no va acá. Bueno, muchas trabas, pero bueno, fui sorteándola. La primera fue la más importante, es dudar de mi capacidad. Pero bueno, con el tiempo fui dándome cuenta que tenía todas las herramientas y que sí podía. Pero siempre con ayuda. También en la profesión se puede poco, con ayuda se puede muchísimo. Y como todos dijeron, el trabajo en equipo, ¿no? Cuanto más podemos cuando trabajamos en grupo, trabajamos en red. Exactamente, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias, Fernando. Mabel, ahora para ti, la pregunta que tenemos es, nada, con esto que habías dicho, que hay un montón de motivos de consulta que se presentan y que son variados, ¿cómo llevas adelante todo el trabajo en red o interdisciplinario con respecto a estos temas? ¿Necesitas llevarlo de esta manera? En primer lugar, yo en el centro tengo actualmente trabajo con una psicóloga y con una psicopedagoga que son parte del centro, con las cuales, bueno, vamos codo a codo mirando los casos en conjunto, ¿no? Pero yo vivo acá en Cipolletti, en Río Negro. Es difícil el acceso a profesionales de la salud mental, están muy colapsados. Y entonces, en líneas generales, por ahí recibo de otros centros que ya están en tratamiento. No hay, algo que llama la atención es que acá no hay psicólogos especializados en familia para hacer justamente el seguimiento de familias problemáticas o que están atravesando algún trastorno psiquiátrico sus hijos. Y bueno, comencé a trabajar con estos centros y fue la verdad que fue como todo una cosa fue llevando a la otra, ¿no? El hecho de esta convocatoria hacía que me siguiera capacitando para poder dar respuesta, ¿no? O sea, por ahí el primer caso fue un trastorno de oposición desafiante, un chico de 12 años, y bueno, los psicólogos me fueron orientando en qué trabajar con la mamá, porque ellos ese trabajo no lo hacían, pero veían esta dificultad que que había en la relación y no entendían mucho el porqué, y a medida que fuimos trabajando juntos, la verdad es que vimos cambios. Este chico tenía psicólogo, tenía psiquiatra, tenían psicólogos sus hermanos, había un montón de profesionales, pero nadie estaba trabajando familiarmente, ¿no? Sistémicamente. Bueno, así, ¿no? Realmente llamándonos por teléfono, nos juntamos por Zoom. Hoy la tecnología permite eso. Claro, totalmente. Gracias, Mabel. No, nada. Y siguiendo con esta misma consulta del trabajo interdisciplinario y esto que nos vamos armando camino, vos nos contabas que te llamaron para formar parte de un equipo.
fue fácil hacerles entender, o cada vez que te relacionas con otro profesional de otra disciplina, quiénes somos, qué hacemos, cómo nos manejamos? Me parece que, a ver, cuando a mí me llamaron, había una necesidad terrible de acompañar a la familia. De hecho, la persona que lo hacía antes que yo era una psicóloga, pero bueno, que no resultó. Eh, Dejó el trabajo, entonces me llamaron a mí. Y bueno, al tener una mirada, me parece, más sistémica, por nuestra formación particularmente, creo que eso como que fue lo que pudo armar el equipo de mejor manera, no porque sea yo, sino por la profesión en sí misma, ¿no? Lo que uno viene a traer desde la profesión. Sí, hay profesionales que no entienden mucho lo que hacemos, pero lo que yo he visto que es clave es cómo me posiciono yo en mi rol. Si yo me sé posicionar en mi rol y entiendo hasta dónde llego y qué tengo que hacer, nadie me va a pisar y no voy a pisar a nadie. Y van a poder entender lo que yo trabajo. Pero me parece que depende mucho de uno mismo, de cómo se posiciona uno y si uno está bien posicionado en su rol, si sabe lo que tiene que hacer y quién es y qué hace un orientador familiar. Me parece que parte mucho desde ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Consuelo. Y para los tres, dos preguntas. La primera eh, ¿es importante o creen que es importante esto de perfeccionarse todo el tiempo para ir encontrando el camino, para brindar mejores servicios, si se le puede llamar, eh, a todos los que nos consultan? Yo creo que sí, que las problemáticas son cada vez más difíciles, más complicadas, multifactoriales, y creo que también uno, si no se sigue formando, se achata, se le agotan también los recursos, así como a las familias se le agotan los recursos, a uno profesionalmente también se le agotan los recursos, ¿no? Y también creo que el aprendizaje eh, nos permite como ese gap de decir, bueno, ese desafío nuevo y que me mantiene alerta, me mantiene actualizado, me mantiene en pie, me mantiene joven mentalmente, me parece que es recontra importante. Gracias. Sí, sí, Dani, yo también considero sumamente importante, sobre todo por eso que decía, ¿no? De la cantidad de información, pero que no tiene que ver con la formación. Capacitarse te abre las puertas a eso, ¿no? A estar formado, que no es lo mismo que estar informado. Fernando. Totalmente de acuerdo con Mabel y con Consuelo. Sí, en mi caso es algo que no puedo dejar de capacitarme y tiene que ver con realización personal, tiene que ver con hábitos de lectura de manera formal, ¿no? Hago cursos, carreras, bueno, tiene que ver con eso y también para estar a la altura y poder brindar a una chica mejores, ayudar de una manera diferente, ¿no? Con más herramientas. Gracias, Fernando. Y para cualquiera de los tres, la última pregunta que nos habían hecho eh, es saber si la profesión les permite sostenerse económicamente. Sí, en mi caso sí. Yo actualmente puedo sostenerme como con cualquier otra profesión y en las instancias en las que estuve trabajando en un gabinete escolar tenía un sueldo como el que cobraba un psicólogo o psicopedagogo. Así que sí. Ujú. ¿Me permitís? Bueno, De manera sí, independiente también se puede. Hay que trabajar todos los días para generar, porque no está el sueldo a fin de mes. Hay que generar y sí, también se puede. Gracias para la familia, porque yo no hago consultorio, también sí. Sí, sí, claro que sí. gracias, Fernando. Consu, ¿vos querés agregar algo más? No, creo que tiene que ver mucho con lo que dijo Fernando, o sea, depende de las horas que vos te dediques al trabajo y cómo te muevas, como cualquier profesión independiente. Uno se va haciendo camino, nadie te va a regalar
el espacio de trabajo, nadie te va a regalar un sueldo y nadie te va a regalar eso, horas en el consultorio, pero tenés que buscar como cualquier profesión que uno empieza de cero, ¿no es cierto? Gracias, Consuelo, muchas gracias. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Consuelo. Y ahora los dejo con nuestra querida Dolores Dimier. Ahí está, ahora sí, no podía desconectarme. Bueno, primero quiero hablar en nombre de Lorena Bolson, que era quien estaba aquí preparada para poder saludarnos en nombre de la representación más importante que tenemos en el Instituto de Ciencias para la Familia, pero lamentablemente por razones personales no iba a poder estar, así que bueno, para mí es verdaderamente, me siento muy honrada por estar acompañándolos. Quiero agradecerles muchísimo personalmente a Mabel, a Consu, a Fernando. Y quiero agradecerles a cada uno de los que están aquí, porque seguramente con cada uno hemos tenido oportunidad de encontrarnos a lo largo de la formación de todos. Me parece que estos espacios son fundamentales. Por un lado, porque a todos nos une profundamente una vocación, que es la vocación por los valores de la familia. ¿Y eso qué implica para nosotros que nos una la vocación? Que es importante que podamos construir y edificar juntos esta comunidad de vocaciones. Nombraron en muchas oportunidades esto de trabajar en equipo, y eso es fundamental, poder trabajar en equipo, no sentirnos solos, trabajar interdisciplinarmente, trabajar y saber que podemos consultar y contar con el otro, mantenernos en permanente formación, como decían, las complejidades que tienen hoy las familias, cada día nos interpelan más profesionalmente para estar mejor capacitados, que eso no implica poner los libros entre las personas, las familias y nosotros, sino que implica poder tener la conciencia, la responsabilidad, el compromiso y la capacidad para poder encontrarnos y lograr de ese espacio eh, que tengamos con la familia como un espacio de encuentro profundo de persona a persona y la posibilidad de entregarnos. Decía Consu hace un ratito que en algunos puntos hasta uno puede poner las propias heridas, ¿no? Expuestas. Pero lo importante de eso, también decía Consuelo, el tema de la humildad. Lo más importante es, por un lado, ser muy humilde, porque cada uno de nosotros nacimos con un don, con una habilidad, con una capacidad especial. Y esos dones no son para vanagloriarnos, ni para lucirnos, ni para que nos reconozcan, ni para mostrarlos y que la gente se admire. Esos dones, capacidades, habilidades personales que tenemos crecen en la entrega, en el compromiso, en sacarlos a la luz, en ofrecerlos, en brindarlos al otro. Y eso necesita necesariamente de una gran dosis y un gran baño de humildad, de sentirnos que no lo sabemos todo, que lo hacemos con responsabilidad, que somos además comprometidos en esto que implica decir, bueno, conozco mis propias posibilidades, conozco cuáles son mis límites, conozco cuáles son mis incumbencias o mis posibilidades de intervención que puedo tener, pero justamente porque las conozco, no me siento al otro como una competencia, sino que justamente lo que hacemos es trabajar codo a codo y cada uno aportar en lo propio. Por eso, bueno, los felicito a quienes también lo están organizando, todos estos espacios, porque nos ayudan a seguir construyendo comunidad, ¿eh? Y esta comunidad de personas vocacionalmente comprometidas por los valores de la familia necesitan necesariamente que podamos seguir enriqueciéndonos, encontrarnos y ver cómo cada uno, y por su propio camino, puede dar respuesta a esta propia vocación. Y entonces sí, como muchas veces lo habrán escuchado en la universidad, poder lograr la mejor versión de cada uno de nosotros entregado en una profesión humanamente y en este caso a las familias. Así que nada más, simplemente felicitarlos a todos y agradecerles de corazón. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Muchísimas gracias.
Bueno, y eso que dijo Dolores es lo que buscamos y es esto de armar comunidad, formar comunidad, poder compartir y poder ayudarnos entre nosotros a ser mejores profesionales, mejores personas, amigos, colegas, compañeros. Exacto. Así que por eso también desde el área de graduados queremos invitarlos a todos. El 19 de octubre, 18:30 va a ser el encuentro de graduados de la universidad y también quiere estar presente el Instituto de Ciencias para la Familia, los licenciados en Ciencias para la Familia y licenciados en Orientación Familiar. Los esperamos a todos los que puedan y quieran estar en el campus de Pilar. Para nosotras, las que formamos el área de graduados y para todos los que forman el ICF, es un placer hacer estos encuentros. Los esperamos siempre. Compartan la vivencia. Nada, es un placer que estamos, es un placer haberlos tenido, Mabel, Fernando, Consuelo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias por la invitación. Chao, gracias. Gracias. Muchas Vamos gracias. por más. Muy bien. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Gracias a todos. Hermoso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Quedamos nosotros nomás. Bueno, Ya está. Ah, espera que bueno, paró. Espera que paró la Gracias. grabación. por favor. Iba a Muchas decir. gracias. No, gracias a ustedes. Estuvo muy bueno, muy